Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. En FM, en ondas largas, en digital o a través de Internet. La radio te tiende el micrófono, te da la palabra, te escucha. La radio, tu acceso anónimo a la información verificada. Este 13 de febrero celebremos juntos la radio con UNESCO. Buenas tardes a todos. El programa que empieza ahora, vamos a cambiar de World Radio Day a Día Mundial de la Radio. Muy buenas tardes a todos aquí en París, en la sede de la UNESCO, y muy buenos días a todos los que nos escuchan desde América Latina, que espero que sean bastantes. Como decíamos, feliz Día Mundial de la Radio. Es la octava ocasión en la que estamos celebrando este día con emisoras de todo el mundo, públicas, privadas, comunitarias, masivas. Mi nombre, como les decía la compañera anteriormente, es Lucía Iglesias. Yo trabajo en la UNESCO, donde nos encontramos en la División de Información Pública, y les quería presentar lo primero a los invitados que me acompañan. En primer lugar, Mirta Lourenço, jefa de la sección de Desarrollo de los Medios y coordinadora del Día Mundial de la Radio. Muy buenas tardes, Mirta. Muy buenas tardes, Lucía, y buenos días también para todos nuestros oyentes en América Latina y el Caribe. También tengo el placer de tener en esta mesa a Asbel López, un periodista del Servicio Latinoamericano de la Radio Pública Francesa, Radio France Internationale. Es presentador y director del programa París América, que es un programa que tiende puentes entre esta capital y las Américas. Muy buenas tardes, Asbel. Hola, Lucía, encantado de estar aquí compartiendo con todos ustedes en la UNESCO, esta casa que tanto queremos todos en el mundo. Y por último les presento también a Manuel Gifoni, que es consultor del programa de la UNESCO sobre el hombre y la biosfera. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Lucía, y un saludo a todos los oyentes. El día elegido para celebrar este año el Día Mundial de la Radio es diálogo, tolerancia y paz. Son unas palabras bellas, hermosas y también yo creo que muy necesarias en las tres, en todas las latitudes. Querría empezar, por lo tanto, introduciendo un poco el tema y preguntándole a nuestra invitada Mirta Lourenço, que como les decía es la encargada del Día Mundial de la Radio aquí en la UNESCO. ¿Por qué se elige este tema? ¿Qué se pretende promover al elegir el tema, Mirta? Se pretende promover la paz y elegimos el tema porque nos ha dado la impresión que estamos en un momento en que las poblaciones del mundo aspiran realmente a paz. Habíamos originalmente pensado en tratar la migración, el tema de la violencia extrema y otros tipos de problemáticas, y en realidad hablando con los otros organismos de radio y teledifusión internacional nos dimos cuenta que lo que sí tienen en común todos esos temas es justamente su antónimo, su contrario, es ese deseo de buscar la paz, la armonía y que se adquiera a través del diálogo y la tolerancia. Entonces decidimos elegir eso también porque es cierto que las radios históricamente han a veces contribuido a incentivar el genocidio, el odio, las divisiones políticas, o se la ha utilizado para la propaganda, para sujetar, digamos, a las poblaciones. Pero en la mayoría de los casos la radio ha tendido más hacia la armonía, hacia el entendimiento de las poblaciones. Muy bien, entonces aquí en París son las 2 de la tarde, digamos que en horario europeo ya habría pasado más o menos la mitad del día. Cuéntanos un poco cómo se está desarrollando el día, qué ecos te han llegado, si está habiendo seguimiento, qué iniciativas ha habido. Sí, masivo, no damos abasto a registrar todo lo que sucede. Al día de hoy sabemos de 325 eventos en el mundo celebrando el Día Mundial de la Radio. Esos son solo los eventos a los cuales UNESCO tiene acceso, es decir, que han sido registrados en nuestro sitio web o nos han informado sobre esto. Cualquiera de los oyentes puede ir ahora mismo sobre unesco.org, buscar Día Mundial de la Radio y ver un mapa del mundo donde van a ver todos los eventos en los distintos países. Para América Latina y el Caribe tenemos casi todos los países
celebrando. Es más fácil decir los que no celebran. Bueno, no los digamos porque todavía tienen tiempo para... Todavía tienen tiempo, pero digamos las 3 Guyanas, ahí no tenemos información, en realidad es eso, no tenemos información de ningún evento. Pero no quiere decir que no estén celebrando. Y además tienen todo el día, como decimos, para sí, recién se están despertando. Sí. Así que, y justamente un dato interesante es que ya a las 9:30 de la mañana en París, en Twitter estábamos entre los 10 Global Trending Topic, no sé cómo se dice en español. Sí, las tendencias mundiales de Twitter. Las tendencias mundiales de Twitter. Estábamos en tercer lugar en el habla inglesa y en primer lugar en el habla española, y eso que las Américas todavía no se habían despertado. Y eso en sí es enorme. Es decir, la jornada recién empieza en el mundo y ya estamos entre los 10 primeros. Bueno, pero más allá de que este año celebremos la tolerancia, el diálogo y la paz, ¿por qué crees tú que ese éxito? ¿Qué tiene de la radio que no tienen los demás? Y la radio acompaña, pienso, de una manera muy diferente que los otros medios. A la mañana la radio nos marca el día, porque en general casi todo el mundo se despierta con la radio o enciende la radio en las primeras horas por el mismo ritmo que tenemos a la mañana, que preparamos el desayuno, que preparamos a los chicos para ir a la escuela, que hacemos el uniforme, la corbata, el marido que va a buscar los papeles o el compañero que le abre la puerta al perro para salir al jardín, y lo que escuchamos es la radio. Y a la noche la radio nos acompaña también, nos seduce, podríamos decir, en las horas quietas del día, con su música, con sus programas de entretenimiento. Pienso que le da ese valor a la gente que hace que aprecie. Y algo más que quiero agregar es que la radio, fíjate que en estos años no ha perdido su valor de credibilidad y de respeto. La radio no ha caído en la radiorealismo, digamos, como la televisión que ha caído en el telerealismo. Es cierto que las redes sociales han tenido mucho éxito en estos años, pero ahora que se ve toda la corriente de desinformación y mala información que circula en las redes sociales, la gente un poco reviene a la radio, porque en la radio la información es verificada, es información seria, digamos, y además es anónima. Es decir, no pueden seguirnos la traza, no nos pueden seguir en nuestra opinión, en nuestros gustos, en nuestros deseos, como sí podemos ser traceados en otros medios. Muy bien. Entonces, de todas estas más de 300 eventos que nos comentabas, ¿puedes señalar alguno o contar un poco a nuestros oyentes qué está pasando aquí en la UNESCO, además de este programa de radio? Sí, esos 300 eventos son al momento ahora que hablamos, pero 325, pero todo el tiempo van cayendo nuevos eventos, digamos como fichas en un fichero. Es decir, organizaciones o escuelas o radios que celebran y que van anotando sus eventos. Acá en la UNESCO París hemos hecho puertas abiertas a todo el mundo que quiera venir hoy a ver cómo se organiza un programa de radio. Tenemos radios emitiendo en directo, como esta Radio UNESCO, pero también Radio Orient, RFI y Monte Carlo Doualiya. Y además tenemos talleres gratis para todo el mundo, donde transmitimos cómo crear una radio web, cómo organizar un podcast, cómo escribir para la radio. Son atelier o talleres pequeños de 10 minutos y casi diríamos individuales, donde la gente puede pasar porque se están dando en forma rotativa, es decir, el número 1, el 2, el 10
etc. Sí, he visto que algunos han tenido mucho éxito, por ejemplo, escribir para la radio. He visto mucha gente joven que quiere aprender y he visto también el podcast, que yo creo que es una forma de radio que se abre cada vez más camino. Sí, Me parece que Asbel López quiere intervenir y decir algo. Sí, yo trabajo en la radio desde hace muchos años y me encanta cuando hablan bien de la radio, porque yo también creo que primero es el medio libre de la imagen, aunque bueno, ya estamos aquí con radio e imagen, pero ahí por lo menos no ha entrado todavía con mucho ímpetu lo que es la imagen. Pero también es el medio más místico. De alguna manera la voz dice muchísimo. Cuando uno no ve a la persona, pero siente las inflexiones, siente los sentimientos que tiene la persona, de alguna manera eso lo hace a uno soñar, lo hace a uno realmente ponerse en la piel de la persona que está hablando. Cuando por ejemplo tenemos testimonios de víctimas o que se le quiebra la voz a la persona, en fin, o cuando la persona está pensando y que uno puede seguir casi que el pensamiento del entrevistado a través de sus dudas, sus excitaciones. Entonces es realmente un medio muy, muy potente por eso, porque tiene la voz es el instrumento más maravilloso del ser humano tal vez, la voz cautiva. Y algo muy interesante también es que relacionado con el taller de escritura, y es que cuando escribimos para la radio tenemos que ser muy concretos, porque la radio es el medio de la persona que se está afeitando, del hombre que se afeita, de la mujer que está secando el pelo, del que está manejando, es siempre el medio del que está haciendo otra actividad. Entonces, por eso tenemos que ser muy concretos en la radio, ir a lo esencial, realmente no ir con grandes abstracciones y demás. Entonces, eso también es muy importante cuando se escribe, y seguramente lo habrán dicho en los talleres de escritura. Y también, como dice Mirta, la credibilidad. En Francia, el medio que tiene más confianza la gente es la radio, mucho más que la televisión. De manera que todos esos ingredientes hacen realmente que la radio sea muy potente, incluso en las tragedias, para decir algo. En las tragedias conserve su radio cerca de usted, porque se corta la red de celulares y demás, pero la radio puede estar cerca, puede salvar vidas, por ejemplo. Totalmente, era exactamente la frase que iba a decir, la radio salva vidas en situaciones de urgencia, de emergencia, catástrofe, violencia extrema. La radio tiene la capacidad de estar ahí en el momento real, no necesita como otros medios de trasladar todo un equipo, cámaras, etcétera, y no hay puesta en escena, hay puesta en escena, es lo que está sucediendo tal como está sucediendo. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que podemos hacer es empezar a escuchar un poco de todo esto que estamos hablando. Uno de los organismos que se ha unido a la UNESCO, sobre todo en América Latina, para celebrar con nosotros el Día Mundial de la Radio, es el Centro de Producciones Radiofónicas, que tiene su sede central en Argentina y tiene equipos en Uruguay, en Colombia y en Perú. Entonces ellos han elaborado una serie de microprogramas para explicarnos cómo es eso de promover el diálogo, la tolerancia y la paz. Hay más de 50 programas que están todos en línea en el diamundialdelaradio.org, y de todos los que había ha sido muy difícil elegir, pero he elegido en primer lugar uno que nos trae el testimonio de Soraya Bayuelo, una comunicadora social de Colombia y Premio Nacional de la Paz en este país. Y les propongo, dura un poquito menos de 5 minutos, pero es un microprograma que nos da un poco una idea práctica, una traducción práctica de la radio como vector de tolerancia, diálogo y paz. Vamos a escuchar entonces este testimonio. El Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO presentan Día Mundial de la Radio 2019. Día Mundial de la Radio 2019. Diálogo, tolerancia y paz. Mi nombre es Soraya Bayuelo, comunicadora social, periodista y gestora cultural. Coordino el colectivo de comunicaciones Montes de María, Línea 21, Premio Nacional de Paz, y que le apostamos a la vida. Bueno, yo creo que la radio comunitaria en Colombia, no solo en Montes de María, ha jugado un papel fundamental en la construcción de la paz y sobre todo en la construcción de la memoria, porque la memoria en este caso es un fundamento justamente para construir la paz y la convivencia pacífica, la no estigmatización
y sobre todo las garantías de no repetición. Nosotros creemos que desde el trabajo que hemos venido haciendo con las comunidades, acompañándolas desde casi nuestro nacimiento en esta experiencia comunicativa del colectivo de comunicaciones Montes de María, es eso precisamente, construir junto al otro y con el otro el derecho a la comunicación, el derecho a la libre expresión, en donde el conflicto armado por casi 2 décadas nos mandó al silencio, nos mandó a no poder pronunciarnos, a no poder juntarnos, a no poder comunicarnos. Y precisamente la comunicación, la radio, la producción de los contenidos propios, en este caso desde el colectivo de comunicaciones Montes de María a través de los centros de producción audiovisuales y de toda esta apuesta política transformadora en el territorio, como pretexto a la comunicación nos permitía empezar a romper esos miedos, a romper el silencio, y eso es lo que nos ha permitido a nosotros decir que eso es la reexistencia, que es la resistencia frente al conflicto armado, frente a los violentos que no nos permitían salir a hacer nuestra vida cotidiana. Hoy estamos en un proceso de transición hacia la paz, un proceso en donde estamos haciendo de alguna manera unos espacios de diálogo, de conversación, allá en la vereda, en el corregimiento, monte adentro, donde el conflicto puso sancionar, estamos de nuevo volviendo a la vida, volviendo a retornar para escuchar de nuevo los cantos de los pájaros y sobre todo la radio. Es un medio que nos permite a esas comunidades alejadas en lo rural, a esa Colombia profunda, poder comunicarnos, poder expresarse, poder decir lo que siente, lo que piensa, lo que sueña. Y precisamente a través de la radio nosotros tenemos una estrategia metodológica que se llama Radio para la Vida, en donde los colectivos de narradores y narradoras de la memoria apropian el lenguaje radiofónico y desde allí los que no hacen televisión y los que no hacen cine trabajan piezas de comunicación radial que pueden socializar en audioforos en las escuelas y que nosotros complementamos con los cineforos. Y creo que las radios locales, las radios comunitarias, hacen ese papel de cercanía con los oyentes, de cercanía con el territorio, porque mientras llega la televisión o llegan los otros medios o llega el gobierno mismo, el Estado a los territorios, ya está la radio allí, que es como esa interlocución que dice, mira, necesito este servicio social o necesito que este músico pueda expresar su talento por aquí. Eso es lo que yo creo que es un papel fundamental de la radio, que nunca va a perder su vigencia porque se puede llevar a todas partes, a tu intimidad, como también te puede llevar de compañía cuando vas en un burro hacia los montes adentro de María. www.cpr.org.ar www.diamundialradio.org. Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. En FM, en ondas largas, en digital o a través de Internet. La radio te tiende el micrófono, te da la palabra, te escucha. La radio, tu acceso anónimo a la información verificada. Este 13 de febrero celebremos juntos la radio con UNESCO.